En primer lugar, entonces, quisiera comentarles algunas orientación en torno al propósito, al sentido de la evaluación en ciencias, un poco haciendo el contraste con lo que podríamos llamar la práctica tradicional en evaluación, tal vez no solo en ciencias naturales, sino que en el modelo tradicional de enseñanza. Se trata simplemente de enfatizar un par de ideas que puedan servir como criterios generales para orientar las prácticas evaluativas o nuestras prácticas evaluativas, bajo el supuesto de que en un siguiente curso de CPC ustedes van a desarrollar o van a profundizar justamente en esta dimensión del CPC, que es el conocimiento de la evaluación. Por lo tanto, nuestro curso va a finalizar básicamente con esta panorámica o criterios generales acerca del sentido de la evaluación en ciencias. En primer lugar, bueno, tenemos que partir acerca de nuestros propios prejuicios o nuestras propias concepciones. ¿Para qué sirven las evaluaciones? ¿Para qué dirían ustedes que sirve realizar evaluaciones? ¿Cuál es su visión en este momento? Para medir lo aprendido de los estudiantes, para Gracias. como tener una idea de lo que han aprendido. Ok, Catherine, gracias. Por ejemplo, podemos medir aprendizajes, ¿cierto? Sería una manera de concebir la evaluación. ¿Alguien tiene una sugerencia complementaria, alternativa a lo que plantea Catherine en torno a el propósito de las evaluaciones? Básicamente, como señala su compañera, efectivamente, cierto, la evaluación es una instancia en la cual básicamente recolectamos evidencias acerca de lo que los estudiantes van aprendiendo o han aprendido. Pero, por supuesto, el hecho de que recolectemos evidencias no corresponde o no cubre por completo la práctica de evaluación, porque una cosa es medir lo que han aprendido los estudiantes o recolectar evidencias acerca de su aprendizaje, y otra cosa es qué hacemos con esa evidencia. Entonces, lo importante es tener presente que la práctica evaluativa es algo que va más allá de solamente recolectar evidencias. Luego, eventualmente, tendríamos que contemplar o considerar qué es lo que nos dicen esas evidencias. Y en ese sentido, hay un proceso de análisis, de revisión de los resultados que nos llevan inevitablemente a emitir ciertos juicios sobre lo que ha pasado con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eventualmente, cuando logramos elaborar o construir juicios respecto de la práctica de enseñanza y de los aprendizajes que se logran o no se logran, entonces nos vemos enfrentados a la disyuntiva de decidir qué hacer frente a ese juicio que surge de la revisión de las evidencias que hacemos. Y entonces el ejercicio evaluativo inevitablemente nos pone en la disyuntiva de establecer algún plan de acción o de tomar algunas decisiones coherentes con la revisión de las evidencias que hacemos. Entonces, eventualmente, podríamos establecer un plan de acción para responder a los juicios o a las conclusiones que podemos extraer del análisis de evidencias y de los niveles de logro de nuestros estudiantes. Así es que, en síntesis, efectivamente, el proceso evaluativo parte con ese ejercicio de medición o de recolección de evidencia de algún tipo, pero no se acaba ahí, sino que nos lleva a elaborar un juicio crítico respecto de lo que estamos haciendo, de lo que ha ocurrido con el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por lo tanto, a tomar la decisión de si hacer algo y qué hacer, o eventualmente no hacer nada y seguir dejando que las cosas sigan un curso más espontáneo. El propósito nuestro, por supuesto, siempre va a ser más crítico en el sentido de que cada vez que revisamos un proceso de enseñanza-aprendizaje, vamos a estar al mismo tiempo pensando en cómo mejorarlo, cómo modificarlo, cómo ajustar. Y de ahí entonces que surja un plan de acción como respuesta a la evaluación, pero que es parte del proceso evaluativo. Y frente a esas digamos, criterios o componentes de la evaluación, surgen algunos desafíos importantes, porque
lo primero que tendríamos que tener presente es que necesitamos evaluar lo que efectivamente estamos enseñando. Aquí tenemos un estudio de caso, un ejemplo, en el cual se describe una actividad de enseñanza-aprendizaje que realiza un grupo de estudiantes en sexto básico, y luego vamos a ver cuál fue el instrumento de evaluación que se aplicó para este grupo de estudiantes. En este caso dice que los alumnos estudiaron las células observándolas al microscopio, comparando células de diferentes organismos e identificando qué partes se podían distinguir. Después compararon qué tenían en común las células que observaron, incorporando algunos ejemplos de otras células mediante dibujos o láminas. Finalmente discutieron qué tenían de diferente las distintas células, poniendo el acento en la forma, en la función y la ubicación en el organismo de los diferentes tipos de células. Frente a esta descripción de la actividad o de las actividades que los estudiantes realizan en una clase, ¿cuál creen ustedes que es la habilidad o las principales habilidades científicas que se desarrollan, que se ponen en juego? ¿Qué competencias científicas están aquí los estudiantes desarrollando o demostrando? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguna propuesta de qué es lo que pueden estar logrando hacer los estudiantes o aprendiendo en este ejercicio? Clasificar. De acuerdo, Catalina, una posibilidad podría ser clasificar distintos tipos de células. ¿A partir de qué harían esa clasificación? ¿A partir de qué tipo de información o antecedente? De la observación. De acuerdo, efectivamente, ¿cierto? Lo primero que hacen los estudiantes es observar células, en este caso a través de un microscopio. Y eventualmente a partir de esa observación entonces van a describir algunas características, las van a distinguir por tipos, a lo mejor por categorías, y a lo mejor allí las clasifican, ¿cierto? Entonces, algunas de las habilidades clave que están presentes en el ejercicio son la observación, la descripción, la comparación, eventualmente la clasificación de los distintos tipos de células y de sus respectivas funciones. Así es que el concepto clave que estamos desarrollando en esta clase sin duda tiene que ver con la célula como unidad biológica básica, ¿cierto?, de todos los seres vivos. Y por lo tanto es el concepto clave que se está promoviendo, que se está enseñando en una clase como esta. Aunque no se está ofreciendo ninguna definición, ¿cierto? Simplemente los estudiantes están aproximándose a la célula como concepto desde un punto de vista empírico mediante la observación, la descripción, la comparación y la clasificación. Y fíjense el instrumento de evaluación que se aplicó después de esa actividad. La profesora o el profesor le entregaron a los estudiantes un documento en el cual están estos dos diagramas de una célula animal y una célula vegetal, con algunas líneas para referirse a algunas estructuras internas de la célula, y les piden entonces que en cada esquema anoten o registren el nombre de los organelos y de las estructuras que están indicadas, y que además expliquen la función de cada uno de esos organelos. ¿Qué les parece? ¿Piensan ustedes que este instrumento de evaluación es coherente con lo que se hizo en la clase anterior o en la parte anterior de la clase y con la forma de enseñanza? ¿Habrá algún problema de coherencia entre el instrumento y la actividad previa? Pero no recuerdo si en la diapositiva anterior se le especificaba la estructura, porque yo creo que ahí sí habría un problema, aunque yo creo que ellos sí pueden identificar como a grandes rasgos cuáles eran visiblemente diferentes. De acuerdo. Efectivamente, a lo mejor podríamos decir, Catalina, que mediante la observación los estudiantes podrían reconocer o identificar, en el sentido de
de poder dibujar, de poder representar, de poder señalar, ¿cierto?, algunas subestructuras o elementos que encontraran dentro de las células. Pero según la descripción de lo que pasó en la clase, no hay por lo menos antecedentes adicionales, en el sentido de que aquellas eventuales estructuras u órganos que los estudiantes reconocieran mediante la observación, los pudieran identificar con un nombre y les pudieran además asociar una función. Pues probablemente para poder hacer eso, por ejemplo, para identificar un núcleo, eventualmente habría que explícitamente señalar que la estructura que están observando corresponde al núcleo de la célula. Y luego, para saber que dentro del núcleo de la célula se encuentra el material genético, no lo van a poder reconocer los estudiantes mediante la observación o la descripción visual mediante el microscopio, sino que necesariamente tendrían que contar con información adicional o antecedentes adicionales que por lo menos en esta descripción no aparecen. Y en ese sentido, como dice Catalina, efectivamente podríamos claramente indicar que aquí hay un problema de contradicción o de coherencia, porque en la evaluación explícitamente estamos pidiendo nombres de estructuras. Por supuesto, muchas de estas estructuras no van a ser reconocibles así, en el microscopio, a menos que uno tenga un ojo muy experto y un microscopio de muy alta calidad. Muchas de estas estructuras son casi imperceptibles en el microscopio. Entonces, ya tenemos un problema ahí. La representación es una abstracción, un modelo simplificado e idealizado de la célula. Y luego no hacer muy semejante, muy parecido a lo que observaron los estudiantes, mucho más difícilmente podrían ellos colocarle nombre a cada una de las estructuras. Y todavía más complejo, en la medida en que se requiere más información y más dominio de conceptos, sería el que lograran explicar la función de cada estructura o de cada organelo. De hecho, en la actividad previa no hubo ningún ejercicio de explicación, simplemente dijimos observación, descripción, comparación, clasificación. Pero explicación de funciones es un ítem que está completamente fuera de lugar en relación a la práctica anterior. Por lo tanto, claramente hay un problema que tiene que ver con la coherencia entre lo que se está evaluando y lo que se está enseñando. Así es que hay un problema aquí que debe ser resuelto, y ese es un criterio clave a tener presente cuando pensamos en la implementación de la evaluación. Garantizar que estamos evaluando lo que enseñamos. Algunas claves para aproximarse a esa coherencia, por supuesto, está en considerar siempre o retomar los objetivos de aprendizaje, explicitar, pensar nosotros como profesores qué es lo que buscábamos que nuestros estudiantes aprendieran, y entonces a partir de eso preguntarnos a nosotros mismos, bueno, de qué forma el estudiante debería demostrar que logró los aprendizajes que yo pretendía que alcanzara. ¿Y qué es lo que tendría que demostrar un estudiante que no logra alcanzar esos aprendizajes? Por lo tanto, las respuestas a estas preguntas nos van a llevar a proponer o a plantear o a imaginar algunas acciones, algunas preguntas, algunas actividades que nos sirvan para recoger justamente evidencia de si el estudiante logró o no logró los objetivos de aprendizaje propuestos. Y un criterio muy general y transversal, diría yo, que proviene de distintas fuentes de la literatura en el ámbito de la enseñanza de las ciencias, dice que básicamente tenemos que intentar evitar o omitir preguntas que sean de carácter reproductivo o de memorización. Básicamente porque muchas veces la práctica pedagógica en el ámbito de las ciencias naturales está caracterizada por este tipo de preguntas. Y lamentablemente este tipo de preguntas, como vimos en la clase anterior, por una parte no resultan productivas para el desarrollo del pensamiento de los estudiantes o para el desarrollo de habilidades de investigación científica. Y en cualquier caso, cuando hacemos preguntas de este estilo, reproductivas o de memorización, en general, estamos centrándonos en preguntas de carácter cerrado y adicionalmente centradas en el contenido.
Por lo tanto, ocurre que el estudiante muchas veces, frente a ese tipo de preguntas, ya sea siente temor de responder si es que no está seguro de la respuesta, entre comillas, correcta, o por otra parte, aprende, se acostumbra en cierta manera a responder lo que el profesor quiere que respondan los estudiantes, porque el profesor siempre está esperando en esta lógica la respuesta correcta. Y por lo tanto el estudiante se acostumbra a una práctica repetitiva de decir lo que el profesor espera que digan, pero no necesariamente haciéndose consciente de su aprendizaje. Por eso estas preguntas reproductivas o de memorización no siempre son muy favorables para recoger evidencias acerca del aprendizaje. Van a encontrar ustedes en esta presentación de diapositivas algunos ejemplos tomados del texto de Fuhrman y Podestá, de ítems o de actividades y preguntas que justamente tratan de alejarse de ese tipo de formulación simplemente contenidista o de memorización. Una serie de ejemplos que les pueden servir para inspirarse en términos de qué tipo de formulación deberíamos enfocar para lograr que los estudiantes desarrollen su pensamiento, desarrollen sus ideas, demuestren habilidades. Por ejemplo, en este caso se plantea un escenario en el cual los estudiantes hicieron un experimento para investigar si la levadura se alimentaba de azúcar. Eventualmente lo que hicieron fue colocar una cucharada de levadura en una disolución de agua con azúcar y observaron el crecimiento de la levadura. Y entonces la pregunta que formula este ítem es: ¿qué experimento harían para averiguar si la levadura puede comer sal? Explica los pasos que seguiría y los materiales que usarías. De inmediato, los estudiantes tendrían que pensar en un diseño. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué proponemos para medir esto? Habilidad científica. ¿Cómo investigar experimentalmente un fenómeno? ¿Qué resultados esperas obtener si la levadura come sal? Predicción. La habilidad de los estudiantes para predecir lo que va a ocurrir si es que se cumple que la levadura come sal. Y si no la come, ¿qué es lo que ocurriría? Capacidad de predicción o habilidad para predecir resultados. Y así sucesivamente. Entonces, este tipo de preguntas son justamente preguntas abiertas, eventualmente centradas en el sujeto, porque abren posibilidad para que el estudiante exprese lo que piensa, lo que cree sobre el fenómeno, y además que promueven el desarrollo de habilidades o el desarrollo de las ideas de los estudiantes. Y por cierto, estas preguntas, en la medida en que utilizamos sus respuestas para revisar lo que ha ocurrido, en el sentido de evidencias del aprendizaje, nos pueden servir justamente para evaluar qué ocurre con el desarrollo del pensamiento de los estudiantes y qué ocurre con sus habilidades o competencias científicas. Hay otros ejemplos, otros recursos que tomamos de la misma fuente y que ustedes van a poder revisar. No quiero detenerme ahora en ellos en virtud del tiempo, pero que apuntan en la misma línea. Cómo elaborar preguntas o ejemplos de preguntas que se centran en estos otros aspectos que acabo de mencionar versus las preguntas centradas en el contenido y en la memorización. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta hasta el momento? Bueno, el énfasis o el foco en este caso, hacia donde avanzan estas ideas respecto de cómo evaluar lo que enseñamos, es más o menos consistente o coherente con un enfoque de la evaluación que considera que esta práctica o esta dimensión de la enseñanza es también un aspecto que debe estar integrado con el aprendizaje, y por eso se hace una distinción entre evaluación del aprendizaje, donde el énfasis está en la palabra del, y para el aprendizaje, donde el énfasis por supuesto está en la preposición para. Cuando hacemos evaluación del aprendizaje, probablemente tenemos un sesgo o enfatizamos, ¿cierto? Un énfasis en la medición del nivel de logro, en la medición del contenido
aprendido. En cambio, cuando hacemos un énfasis en la evaluación para el aprendizaje, suponemos y aspiramos a que el proceso de evaluación también se haga parte del proceso de aprendizaje de los estudiantes, en el sentido de que la evaluación resulte formativa. Y por lo tanto, por una parte, la experiencia de la evaluación contribuye a que los estudiantes consoliden su aprendizaje, y por otra parte, el juicio que nosotros podemos hacer a partir de las evidencias nos puede llevar a una mejora o a una transformación del siguiente paso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así es que evaluar para aprender es básicamente integrar la evaluación con la enseñanza y el aprendizaje de un modo más desafiante, auténtico para los estudiantes, en el sentido de que ellos puedan enfrentarse a algunos reactivos o algunas actividades que los motiven, que les interesen en algún sentido. Y de ahí, si es que eventualmente se interesan en esos elementos, entonces lo ideal y a lo que se aspira desde la evaluación para el aprendizaje es que el estudiante se apropie de la evaluación como un insumo que él mismo puede utilizar para mejorar. Algunas características muy generales de la evaluación para el aprendizaje: la necesidad de que haya un conocimiento público, ¿cierto?, de parte del grupo, del curso, de los estudiantes, acerca de lo que se espera que aprendan. Por lo tanto, se explicita el destino, el objetivo final de cada unidad didáctica o de cada clase. Por cierto, inevitable y necesaria coherencia entre la enseñanza y la evaluación, y en ese sentido pensar e imaginar instrumentos que sean diversos, que estén acordes con los distintos propósitos didácticos de las actividades que hacemos, pensando en los propósitos didácticos que revisamos en torno al ciclo de aprendizaje constructivista. Y también considerar como una parte importante del proceso de evaluación el ejercicio de retroalimentación, no solamente como una pauta de respuestas correctas e incorrectas, sino como un ejercicio que sirva para que el estudiante eventualmente visualice a dónde se encuentra respecto de lo que tiene que lograr. En ese sentido, aquí vemos un contraste bien claro entre un tipo de retroalimentación relativamente frecuente en este tipo de pruebas, de instrumentos, ¿cierto?, con preguntas cerradas y respuesta única, opción única, una serie de marcas, una serie de símbolos que podrán ser o no significativos para los estudiantes. ¿Qué información recibirán y cómo interpretarán estas marcas que hace el profesor o la profesora frente a un instrumento de este estilo? No es el tipo de retroalimentación que se quiere promover si es que pensamos en una evaluación para el aprendizaje, porque no le dice mucho al estudiante cuánto le falta por alcanzar los objetivos o el propósito que se había planteado para la unidad o para el curso. Les voy a dejar aquí una serie de preguntas que ustedes pueden revisar o comentar en torno justamente al análisis de esta situación y de este instrumento, de este tipo de retroalimentación. Y en contraste, quiero plantearles un modelo muy sencillo, pero al mismo tiempo complejo en el sentido de difícil implementación, que demanda de parte del docente un esfuerzo sin duda más alto, mayor, que lo que vimos en el ejemplo anterior. Más allá del contenido de la respuesta, aquí lo que es más interesante es visualizar los elementos que están presentes, la estructura de una retroalimentación. Frente a una pregunta de un ítem, de una prueba, de un instrumento que dice qué nivel de organización de los seres vivos incluye a todos los otros niveles, un estudiante responde que la biosfera es el mayor nivel de organización biológica y por eso incluye a los otros niveles, excepto por la célula, que es independiente porque tiene vida propia. Entonces el profesor o la profesora retroalimentan esta respuesta del estudiante, eventualmente también la califican, colocan una puntuación, ¿cierto?, dependiendo de la escala del instrumento, pero lo central está en este caso en la retroalimentación.
Hay tres elementos en esta retroalimentación. En primer lugar, el docente refuerza positivamente el aspecto más correcto o más preciso de la respuesta y le dice efectivamente la biosfera es el mayor nivel de organización biológica, por eso incluye a todos los otros niveles. De alguna manera reafirma la parte de la respuesta del estudiante que es aceptable. Pero luego, en vez de decirle estás equivocado o es incorrecto lo último que dijiste, le sugiere que revise la idea sobre las células que dijo el estudiante. Tienes que revisar tu idea sobre las células. Es decir, le llama la atención sobre un aspecto deficitario de la respuesta, sin decirle necesariamente que está errado, que está completamente equivocado. Y complementa esa sugerencia o ese llamado de atención con algunas preguntas orientadoras, en este caso, que no son respuestas correctas, en el sentido de que el profesor no corrige al estudiante, no le dice en realidad lo correcto es decir tal cosa. En vez de decirle esto está malo y decirle la respuesta correcta, le llama la atención sobre lo que debe revisar o lo que debe mejorar y le sugiere alguna forma de hacer esa revisión. ¿Por qué piensas que son independientes las células? ¿Dónde se encuentran? ¿Forman parte de otros niveles de organización biológica? Las preguntas entonces se espera en esta retroalimentación que le sirvan al estudiante para justamente repensar la idea que él formuló y que la revise, que se dé cuenta de si lo que quiso decir era preciso, era acertado, era confuso, en qué aspecto, en qué sentido estaba confundido y eventualmente él mismo podría en este ejercicio revisar su aprendizaje. Por ello, la retroalimentación cobra un valor relevante en la evaluación para el aprendizaje, siempre y cuando contemple estos elementos. Refuerzo positivo de lo logrado, indicación respecto de lo que se debe revisar o mejorar y orientaciones acerca de cómo mejorar. ¿Alguna pregunta o comentario? Otros elementos, sí, adelante. No, profe, no hay dudas. Gracias, Catalina. Algunas otras características que suelen aparecer en el enfoque de la evaluación para el aprendizaje, la presencia o el uso de la autoevaluación o la evaluación por pares, porque recuerden que una de las cosas que se aspira desde este enfoque es que los estudiantes se hagan conscientes de su aprendizaje e incorporen la evaluación como un ejercicio que es parte de su proceso de formación. Por supuesto, el uso de la información para tomar decisiones sobre la base de esa información, no quedarnos de brazos cruzados frente a los resultados de una evaluación. Y al mismo tiempo promover que los estudiantes se hagan, como decía, conscientes de su aprendizaje mediante algún tipo de ejercicio metacognitivo. Allí hay algunos instrumentos que se suelen proponer o sugerir. Furman y de Podestá, que estamos revisando, sugieren, por ejemplo, este semáforo metacognitivo, del cual hay varias versiones, pero que apunta básicamente a que el estudiante en un espacio personal pueda hacer el juicio, pueda enfrentarse a la pregunta ¿cómo va mi aprendizaje? Frente a lo que la profesora o el profesor señaló que tenía que lograr en la unidad o en la clase. El profesor lo señaló públicamente, que es lo que querían que los estudiantes aprendieran. Por lo tanto, los estudiantes están en condiciones de decir si parece que me va bien y lo estoy aprendiendo y lo puedo explicar, o puede decir en realidad no estoy entendiendo. Frente a eso, entonces hay tres posibilidades en este semáforo y por supuesto las distintas respuestas que los estudiantes dan van a llevar a que ya sea el estudiante en relación con el profesor de manera personal o el profesor de manera abierta con todo el curso puedan decidir, puedan encontrar estrategias de acción para hacerse cargo en caso de que haya algún aspecto no logrado todavía por parte de los estudiantes. Y otro instrumento a modo de ejemplo que puede servir también como inspiración para incorporarlo en la evaluación para el aprendizaje es este que propone San Martí como una especie de procedimiento para implementar la evaluación por pares.
básicamente sugiere esta autora que los alumnos en primer lugar respondan de manera individual una evaluación, luego el profesor ofrece una pauta o las respuestas que él esperaría recibir, haciendo hincapié en los posibles errores que se pueden cometer en cada uno de los ítems. El estudiante de manera personal reflexiona en torno a sus eventuales errores y la justificación de esas equivocaciones, y finalmente los estudiantes comparten ese ejercicio, esa reflexión la comparten con sus pares para que sus pares los retroalimenten en términos de los juicios que ellos hicieron sobre sus eventuales errores. Me parece que quedan pocos segundos de la sesión, entonces antes de que se interrumpa, voy a reconectarme para pasar a la parte final y dar por terminada la sesión. ¿Ya? Me esperan un minuto, por favor, y reconectamos.